Bueno, como han seguido, ¿verdad? Por las transmisiones, estamos estudiando en este trimestre acerca de el Evangelio y la ley, cómo el cristiano se relaciona con la ley y de este modo estudiar también acerca de los peligros del legalismo, del antinomismo, es decir, como veremos ya hoy en más detalle, todos aquellos momentos en que realmente y sutilmente nos podemos desviar nosotros del debido lugar que la ley ocupa en la vida del cristiano y por lo tanto procurar algún tipo de mérito delante del Señor por nuestra obediencia. Como hemos estado reflexionando, la preocupación que sostuvieron los hombres de la médula, ¿verdad? O marrow, como vimos el término en inglés, aquellos hombres que denunciaron que tenían una gran preocupación de que en la asamblea de la Iglesia de Escocia en el siglo XVIII se había infiltrado el legalismo. Realmente el objetivo de ellos no era defender el libro, ni en sí mismo incluso la redacción del credo, que decían podía esa redacción haber sido más clara. Pero dentro de los muchos temas que entonces surgieron a la raíz de esa controversia, vimos que estaba la presentación del Evangelio, la libre oferta del Evangelio. Y esta libre oferta tiene sus riesgos, ¿verdad? Porque ante el mensaje de la gracia, la pregunta que tanto Jesús como Pablo tuvieron que responder fue, ¿entonces pueden las personas vivir como quieren? Ese fue, ¿verdad?, parte de los argumentos que muy claramente se exponen, por ejemplo, en la carta a los romanos. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? El supuesto, ¿verdad?, que parte y que refleja lo que es nuestra naturaleza, que tiende a ese legalismo, es que suponen incorrectamente que la enseñanza de la justificación por la fe solamente, que entonces las personas seguirán viviendo por ahí sus vidas pecaminosas, que no importa entonces cómo vivamos. Y que para prevenir eso, entonces tenemos que enfatizar bastante que debemos ser obedientes a la ley y cuánto debemos estarnos arrepintiendo. Por supuesto, ¿verdad? Para que no se malentienda, porque ese es el gran tema en este asunto, cómo hay que entender apropiadamente esa relación. No estamos diciendo, ¿verdad?, de que no importa la obediencia a Dios o que debemos ignorar la falta de arrepentimiento en la vida de una persona, sino que estos son apropiadamente el fruto de la fe en Jesús. No son, ¿verdad?, condiciones previas que un pecador debe cumplir antes de que el Evangelio le sea presentado, porque las personas no están lo suficientemente listas, no se ha arrepentido lo suficiente. En el caso de Thomas Boston, ¿verdad?, uno de los principales defensores del lado de esta hermandad de la médula, que estaba siendo entonces, por supuesto, acusado de antinomismo, él mismo no negó la importancia de los frutos de una vida cambiada, de una vida en obediencia a la ley de Dios. Él mismo tuvo que lidiar, por ejemplo, con una congregación que no había tenido pastor por 4 años. Él pastoreaba en otra congregación, pero luego llega a esta otra iglesia que por 4 años no había tenido un pastor. Y cuando él llegó, era tanto lo que había que corregir en esa congregación que los domingos le estaban resultando a él una tarea muy pesada y le estaba costando hallar gozo el tener que llegar a una congregación que tenía serios problemas. Para darnos una idea, vean lo que se nos describe acerca de la iglesia y de lo que pasaba en este pueblo de Ettrick. Dice así: cuando llegó a su nueva parroquia, encontró que la gente estaba mucho más preocupada por este mundo que por el venidero. Eran presuntuosos y censuradores. Siendo él, Boston, ¿verdad?, un hombre tímido por naturaleza, aunque un predicador de inusual capacidad, sufrió la indignidad de los miembros de la congregación. Mientras él predicaba, la gente hacía ruido, salía e incluso deambulaba por el patio de la iglesia hablando alto intencionalmente. A padres que dirigían las oraciones familiares se les oía decir groserías en la calle.
Mientras era ministro en la congregación donde había servido anteriormente, en Simpring, los domingos habían sido el mejor día de la semana, pero ahora él escribía: el acercamiento del sábado, del domingo, que a veces era mi deleite, ahora me resulta terrible. Habían problemas. Pero el Thomas Boston que llegó a esta congregación era este hombre que ya había, por la gracia del Señor, resuelto sus luchas que él mismo tenía con el tema del Evangelio y la ley. 6 años después, en el año 1717, cuando esta controversia explotó, las cosas eran mucho mejor en esta iglesia. ¿Cómo fue posible? Bueno, por supuesto que fue por la gracia del Señor a través del ministerio de Boston. Pero como les decía, el Boston que llegó a esta congregación era un hombre que había reconocido sus luchas con respecto a la ley y el Evangelio, y ahora él predicaba, como otros también reconocían en él, con una nueva tintura, o con un nuevo tinte, un nuevo color. Es decir, era la misma ropa, pero ahora tenía otro color, una nueva tonalidad. Su predicación ahora estaba saturada de Cristo, en quien se encuentran todas las bendiciones. Él ya no estaba predicando solamente de bendiciones espirituales, aislándolas de la persona de Cristo, sino que ahora predicaba enfatizando y resaltando estas bendiciones para el cristiano en unión con Cristo. Pero es hora de centrarnos entonces propiamente en este tema del legalismo, que el mismo Boston reconoció en su propia vida y que con preocupación veía que se había infiltrado en la asamblea. Al decir esto, estas palabras que he estado mencionando en estas semanas, legalismo, antinomismo, que a veces los vemos como polos opuestos, más bien vamos a ver hoy que comparten una raíz común. Y Ferguson usa la siguiente expresión para describirlos: son más bien como gemelos no idénticos, mellizos, de un mismo vientre. Pero hay un peligro cuando a veces nosotros empezamos a hablar de ismos, legalismo, antinomismo, calvinismo y de los istas relacionados, legalista, calvinista, dispensacionalista, porque usualmente cuando se emplean llevan una connotación despectiva, peyorativa, de parte del bando que se les opone. Ah, ese es dispensacionalista o ese es un calvinista. Pero no podemos nosotros, ¿verdad?, caer en ese menosprecio al usar la expresión. Debemos llamar las cosas por su nombre, que no se malentienda. Pero debemos cuidarnos nosotros de simplemente categorizar a las personas, ¿verdad? Este es de tal tipo y este es del otro tipo, con ese menosprecio, con ese insulto, esa carga emocional que le estamos poniendo al encasillar. Debemos juzgar debidamente, debemos hacerlo con justo juicio como nos manda el Señor. Pero el otro peligro también es que a veces asumimos que cuando alguien usa esa palabra, la está entendiendo como nosotros lo usamos. Y realmente podemos estar hablando de cosas levemente distintas. No estaremos hablando, cuando alguien entiende calvinismo, en un sentido positivo y alguien lo pueda estar usando más bien en ese sentido negativo. ¿Pero qué es el legalismo propiamente? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Al inicio del curso les compartí esta definición. Es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. Repito, es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. También, al hacer la pregunta, quizás lo que la mayoría piensa es legalismo, salvación por obras. Todo aquel que trata de ganar su salvación por obras. La intención hoy es que podamos tener una mejor idea y también veremos otras definiciones que nos ayuden a comprender cuán sutil y cuán peligroso es el legalismo y por qué ninguno de nosotros está exento. Y estaremos abordando esto también en las semanas siguientes. Ningún creyente realmente se presentaría a sí mismo como legalista.
Lo he mencionado semanas atrás y nuevamente por lo mismo que estamos diciendo de esa carga negativa, ¿quién realmente diría, hola, ¿es usted creyente? Sí, yo soy cristiano desde hace tantos años, soy un cristiano legalista. No se va a presentar así, con una sonrisa en su cara. Y sin embargo, el legalismo ocurre. Pasó en esta controversia en el siglo XVIII y sigue pasando hoy. Y para ver cuán sutil puede llegar a ser, ¿verdad? Porque los hombres de la médula estaban bastante preocupados por ello. La misma asamblea que condenó el famoso credo de Actor Ador y que también llegó a prohibir el libro de la médula, ¿qué hizo? En otro caso, que también uno hubiera dicho, bueno, eso también ameritaba ser tratado con severidad. Por ejemplo, ocurrió que para esa misma época hubo una acusación contra un predicador llamado John Simpson. Y las actas de la asamblea afirman que este hombre estaba adoptando algunas hipótesis distintas a las de los teólogos ortodoxos y que no estaban evidentemente fundamentados en las Escrituras. Que él estaba enfatizando mucho el poder humano a pesar de su corrupción. En el fondo, ese hombre estaba yéndose hacia el arminianismo. Y sin embargo, a John Simpson no se le prohibió seguir predicando. Se le llamó la atención, pero no se le revocó ninguna licencia. Y las cosas continuaron. Pero ¿cómo se referían ellos a los hombres de la médula y al libro? ¡Oh, qué doctrina más detestable! Parecía que, a ojos entonces de la asamblea, este antinomismo del que acusaban a Boston y compañía era mucho más serio y preocupante y abominable que el arminianismo. Era más peligroso. Por supuesto, posiblemente la mayoría no llegó a leer el libro, ¿verdad?, en su plenitud, sino que precisamente le llegaban, seguro, los extractos de las citas más polémicas y controversiales, y de esa manera pues tenían también un juicio sesgado. Pero reitero, el punto no era defender que ese libro en su contenido fuera perfecto, no lo era. Ellos estaban preocupados por esa libre presentación del Evangelio y de los tintes del legalismo que estaban viendo en la asamblea. Ese era el problema de fondo. Como les decía, Boston conocía muy bien cuánto puede afectar el legalismo, porque él mismo sostuvo luchas con ello. Y todavía más, cuán peligroso es cuando éste se ha infiltrado en la vida de un ministro de la palabra. Porque entonces, cuando un pastor o pastores no se han percatado de ello, pueden infectar también a toda una congregación. Realmente el legalismo no es un tema de esta controversia del siglo XVIII. Ya les mencioné que nuestro Señor Jesús y Pablo en sus cartas también tuvieron que abordar el problema. Y es que de hecho se remonta incluso más atrás que el primer siglo de la iglesia. Podemos ir al mismo jardín del Edén. Pablo, ¿verdad?, tuvo que hacer la pregunta. ¿Que se iban a desligar acaso los Gálatas de Cristo? Y uno se puede preguntar, ¿no escucharon ellos el mismo mensaje? Claro que lo escucharon. Ellos escucharon el mismo mensaje que tenemos nosotros en las cartas del Nuevo Testamento, que la salvación es por gracia, por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero como les digo, es que el problema viene de mucho más atrás, desde el mismo Edén. ¿Qué pasa en Génesis capítulo 3? Realmente, y en resumidas cuentas, como veremos, lo que sucedió es que el mandato de Dios fue separado del carácter de Dios. El mandato de Dios fue separado del carácter de Dios. La mayoría, espero, estamos familiarizados con estos primeros capítulos de Génesis, pero una pequeña recapitulación nos será bastante útil. ¿Verdad? El Señor crea todo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tenemos entonces declaraciones después de que finaliza cada día declarando que todo era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Sin embargo, en Génesis capítulo 2 tenemos, por decirlo así,
una ampliación. Se nos detalla lo que pasó cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Pero antes de que la mujer fuera creada, precisamente, ¿qué es lo que escuchamos? Un no bueno. No era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces el Señor crea a la mujer. Ahora, esta primera pareja tuvo entonces una instrucción. Tuvo un mandamiento que leemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiero que prestemos atención a la primera parte. De todo árbol del huerto podrás comer. No pasemos por alto lo que positivamente les está diciendo el Señor. Ustedes pueden comer de todo árbol, menos uno. Pero nuestra mente se va primero a la restricción. Hay un árbol del que no se puede comer, pero el Señor positivamente les está diciendo, de todo árbol del huerto pueden comer. Hay uno del que no, pero de todo árbol pueden comer. Esto debe destacarnos lo siguiente: no hay ninguna razón que se nos dé en el pasaje, ¿verdad?, para pensar que este árbol de la ciencia del bien y del mal fuera en esencia completamente distinto a los demás árboles. ¿Y a qué me quiero referir? Recordemos, todo lo que Dios hizo fue bueno. O sea, todos los demás árboles del huerto eran buenos y debían ser agradables a la vista también, y su fruto también agradable y delicioso. Ahora, Dios no les da mayores detalles de por qué ese árbol es prohibido. Sencillamente, el Dios que todo lo hizo bueno, tendría también una buena razón para ellos abstenerse de comerlo. Tenían básicamente que creerle a Dios. Crean en mí. Hay una razón. No se nos da más detalle, pero sencillamente crean en mí. Pueden comer de todo árbol menos de este árbol. Y el Dios que todo lo hace bien, también en esto les estaba haciendo bien. Pero cuando la serpiente llega al huerto, hay algo que debemos destacar. ¿Qué es lo que ella entonces en primer lugar hace? ¿Qué es lo que hace el enemigo, Satanás? Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una completa inversión, ¿verdad?, a la primera parte de Génesis 2:16. Pueden comer de todo árbol, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Él está, como primera acción, negando la autoridad de la palabra de Dios y corrompe lo que Dios ha dicho. Es una clara distorsión del mandato divino. Y con ello está sembrando sutilmente la semilla de la duda en Eva. ¿Puede usted identificarse con esta experiencia cuando alguien le ha dicho algo y usted no se lo puede sacar de la cabeza? Se basta, se acuesta y sigue pensando en eso que le dijeron. Bueno, eso es lo que está haciendo el diablo, sembrando en Eva la semilla de la duda para cuestionar lo que Dios ha dicho. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La respuesta de Eva añade algo al mandato divino. Y con eso vemos que ya ha empezado el trabajo del tentador. Ya Eva ha mordido el anzuelo. Oh, no, serpiente, usted está equivocada. Dios no nos ha dicho que no podíamos comer de los árboles del huerto, sino que, dice el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso está bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Está eso en Génesis 2, 16 y 17? No está. Dios no dijo que no podían tocar el árbol, lo que dijo es, no coman de él. Ahora, alguno pudiera pensar, bueno, si Dios dijo no comer del árbol,
no tocarlo pues puede ser también una buena idea como medida de precaución, usted sabe, para jugar seguro. Dios ha dicho no coma del árbol, entonces mejor ni lo toquemos. Eva ha caído en el legalismo. Ha añadido a lo que Dios ha dicho. No tocar del árbol pudiera parecer una decisión prudente. Bueno, si no podemos comerlo, mejor ni tocarlo. Pero ese era precisamente el problema con la enseñanza de los antiguos y de los fariseos que Cristo rechazó. Al mandato de Dios añadieron la instrucción humana. Y por eso Cristo tuvo que decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y muchas veces lo que había era una corrupción de la instrucción original divina. Dios ha dicho esto, pero nosotros además decimos esto. Dios dijo, no coman, y además yo agrego, no lo toque. Pero hay algo más, no solamente en lo que sucede aquí, donde ahora la palabra de Dios está, ¿verdad?, siendo cuestionada, está siendo corrompida, y ahora se le ha añadido. Es que en estas palabras del diablo está buscando no solo torcer la palabra de Dios, sino también el carácter de Dios. ¿Qué es lo que está insinuando? ¿Qué clase de Dios los pondría en un huerto con tantos árboles buenos a la vista y que no puedan comer de ninguno de ellos? ¿Los puso en el jardín para dejarlos con ganas de comer? ¿Es realmente Dios amoroso? El autor del libro que usamos como base, Ferguson, destaca, y ciertamente en parte es una conjetura, pero igualmente lo traigo a colación, que el diablo no se refiere a Dios con el nombre de Jehová, aunque Moisés, ¿verdad?, del autor inspirado de Génesis, sí ha usado el nombre de Jehová. Vean lo que leemos nosotros precisamente en Génesis 2:16. Jehová Dios, ¿verdad?, mandó al hombre. Pero cuando el diablo llega, él simplemente se está refiriendo a Dios. Él no usa ese nombre que recuerda el pacto divino, aquel nombre con el que el Señor se le reveló a Moisés. El punto es, él quiere que Eva empiece a pensar, por decirlo así, con sus ojos y no con sus oídos. Eva no tenía que prestar atención a lo que tenía enfrente, sino a lo que Dios ya le había dicho. Vean lo que precisamente nos destaca Génesis 3:6. Y vio la mujer. Y vio. Ya está pensando con su vista, no con su oído. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y de este modo el legalismo de Eva, quien añadió a la palabra de Dios, ahora la vemos también caer en el antinomismo, es decir, en su rebelión y oposición a la ley de Dios. Veamos que ella primero estaba, Dios ha dicho, no coman, yo agrego, y no toquen. Pero pasó de ahí, ahora a comerlo. Se rebeló por completo a la instrucción que Dios dio. Y este es uno de los puntos centrales en esa tesis que plantea Sinclair Ferguson. La raíz del antinomismo es un legalismo. La raíz del antinomismo que ahora vemos en Eva era ese legalismo que antes ya la había infectado y que estaba oscureciendo su entendimiento. De pronto Dios ya no era bueno y amoroso. De pronto ese Dios era un Dios que les negaba a ellos algo bueno. Este es entonces un Dios con el que hay que ganarse las cosas, pero mejor lo hago ahora yo mismo y a mi modo. Y con esto llegamos a una definición muy útil también del legalismo aportado por este teólogo de apellido Voss. El nombre es un poco más complejo. El legalismo es un extraño tipo de sumisión a la ley de Dios, algo que ya no siente el toque divino personal en la norma a la que se somete. El legalismo es un extraño tipo de sumisión a la ley de Dios, algo que ya no siente el toque divino personal
en la norma a la que se somete. Es decir, veamos la separación que se está haciendo y que les mencioné cuando estábamos ahora viendo la caída del hombre. Estamos separando el mandato de Dios del carácter de Dios. Es una sumisión, pero sin el toque divino, sin Dios. Hermanos y amigos, el legalismo no es algo meramente intelectual. Es todo un entorno. Es una atmósfera que pone a Dios como un Dios que solo puede ser complacido hasta que no se cumplan las enormes restricciones que ha impuesto. Por supuesto, lo que pensamos influye en la manera en que vivimos, pero el legalismo también está relacionado con el corazón y los afectos, lo que sentimos respecto a Dios. Por eso es que podemos nosotros conocer y responder adecuadamente. ¿Qué es legalismo? Sí, todas esas leyes de hombres, el querer ganarse la salvación, el querer pretender tener méritos delante de Dios aquí. Pero en nuestro sentir a Dios nos conducimos como si Dios fuera este tipo de Dios al cual solo se le complace después de cumplir una serie de exigencias. Y en el fondo, entonces, también la esencia del legalismo no está arraigada en nuestra visión de la ley como tal, sino en una visión distorsionada de Dios como el que ha dado la ley. Y por eso también todo antinomista, todo aquel que en el fondo se revela la ley de Dios, es un legalista en su corazón. El antinomismo es fruto del legalismo. Y precisamente porque quiere la persona huir del legalismo, busca en ese antinomismo la medicina. El legalismo viene ahora con nosotros de nacimiento. Después de la caída todos nacemos, ¿verdad? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y no es tan fácil de tratar. Hermanos, si fuera fácil de tratar, no sería un problema que permee constantemente nuestras vidas y a las congregaciones. No es tan sencillo como, usando una caricatura que también emplea el autor, que viniera el paciente, por decirlo así, el miembro de la iglesia con el pastor. Pastor, ¿vieras que tengo un problema con el legalismo? Tiene un problema con el legalismo. ¿Está usted procurando una salvación por obras y está olvidando que la justicia, ¿verdad? Que somos justificados solamente por la fe en Jesús? Deje de esforzarse o deje esos esfuerzos por querer justificarse. Recuerde que su justicia está en Jesús. Es cierto, ahora lo entiendo. Bueno, ya está curado. No funciona así. Qué sencillo sería. Y es también peligroso, extendiendo esta caricatura que él presentaba, que es fácil también llegar a falsos remedios. Ya me quedaba pensando también que cuántas veces, por ejemplo, se podría malinterpretar cuando alguno ha venido a consejería o ha venido a exponerse un problema en su vida, y que nosotros, como parte a veces de las preguntas que le hacemos, queremos saber cómo ha estado su vida devocional, cómo ha estado su oración, cómo ha estado su lectura de la palabra. Qué peligroso sería que alguien esté entendiendo en esas preguntas o en el consejo que estamos dando que lo único que le estoy diciendo para que se solucione es que ore más y que lea más. Entonces, ¿cuál es la solución a su problema? Esfuércese más y acabado todo. ¿Qué le estaría transmitiendo a la persona si eso fuera el asunto? Que, de nuevo, la vida cristiana simplemente consiste en esforzarse mucho. ¿Le está yendo mal? Bueno, ore más y lea más y va a ver cómo su vida va a estar mejor. Qué peligroso sería llegar a esa conclusión. Qué peligroso si eso es lo que alguien está tomando en el fondo como el consejo. ¿Y cómo te fue con el pastor? No, bien, me dijo que orara más y que leyera más la Biblia. Qué peligroso. Es posible tener una mente evangélica y un corazón legalista. Esto era lo que los hombres de la médula, los hombres Marrow, estaban confrontando. Varios de ellos, primero en sí mismos, porque lo reconocían, yo tengo un problema, pero también porque veían lo que estaba ocurriendo en la asamblea. Ellos veían que esta sutil idea de que mi crecimiento en santidad
fortalece mi justificación. ¿La confirma? Pregunta Ferguson. Sí. ¿Pero la fortalece? Nunca. Lean bien esa frase. La sutil idea de que mi crecimiento en santidad fortalece mi justificación. ¿Fortalece mi crecimiento en la santidad mi justificación? No. Mi santificación es el fruto de haber sido justificado. Pero recordemos, hermanos, que es lo que nosotros entendemos por ser justificados por la fe. Nunca seremos ni más ni menos justificados. Es la justicia de Cristo que es imputada cuando hemos creído en Él. No habrá esfuerzo que hagamos que nos haga más justos delante de Dios, porque es la justicia de Cristo. Él es el que nos presenta justos delante del Padre. Son sus vestidos los que son puestos a nosotros. Soy declarado justo por lo que Él hizo. ¿Quién? Por lo que Cristo hizo. Cuando creo que la justicia de Cristo no es suficiente para mi justificación, caeré inevitablemente en el legalismo. Porque me falta entonces. Volvamos a la parábola de Lucas 15, con la que cerramos la semana pasada. Pero cuando escuchamos estas verdades preciosas de nuevo, cada uno tiene que examinar su corazón, qué es lo que viene a su mente. Entonces, cuando escuchamos algo como esto, bueno, mi crecimiento en santidad no es fortalecida o no fortalece mi justificación. ¿Estoy diciendo que no importa la santidad? No. La parábola de Lucas 15, como hemos visto la semana pasada cuando la mencionaba, advertía, ¿verdad?, acerca del peligro del hermano mayor. Quizás muchos, si hacemos un examen, podríamos en ocasiones pensar como, bueno, parece que a este hijo mayor no se le trató con justicia. Realmente los dos hijos tenían un problema con el padre. Sencillamente uno lo hizo muy evidente cuando rechazó completamente el querer estar con su padre y le pidió la herencia, ¿verdad? Digo, lo prefiero muerto. Deme la parte de mi herencia y me voy. El otro se quedó. Pero ya vimos, ¿verdad?, cuál era esa motivación de haberse quedado con el padre. Un espíritu servil, como aquí estoy esclavizado con mi padre todos estos años, te he servido y ni un cabrito. El hijo menor lo ha desperdiciado todo. Y leemos lo siguiente a partir del versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hay algo que hay que reconocer, obviamente, en lo que está pasando en la vida de este hombre. Estamos ante su conversión. Ha reconocido su condición. Ha entendido apropiadamente a quién tiene que volverse. Y en estas palabras, cuando está reconociendo que ya ni siquiera es digno de ser llamado hijo de su padre, no podemos negar que hay un gran sentido de humillación. Él reconoce: yo ya no tengo nada para con mi padre, como derecho. Sin embargo, hay algo sutil en estas palabras cuando dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Esa palabra que tenemos ahí para jornalero es la palabra así para un peón, para un siervo, pero que enfatiza mucho la parte de la paga. Un siervo que recibe su pago, obviamente por el trabajo que hace.
De hecho, en Juan 10, una palabra muy similar es la que se traduce como asalariado, ¿verdad? Los asalariados que nos menciona Jesús cuando está hablando de que Él es, ¿verdad?, el buen pastor, que a los asalariados no les importan las ovejas. Son, podemos decir, estos jornaleros de acá. Pareciera que sí, aunque estamos viendo aquí la conversión de este hijo, en el fondo aún hay algo que tiene que ser corregido en su forma de pensar con respecto a su padre. Ahora voy a ser uno que le va a servir remuneradamente. Por eso es que luego vemos este hermoso cuadro que sorprende que este hijo es recibido, ¿para qué? ¿Para ser un jornalero? No, es recibido a pleno derecho y se le pone el anillo y se hace gran celebración por él. Pero hay algo en él que está diciendo, voy a ir a mi padre para servirle como uno de esos jornaleros que reciben su pago. De nuevo, no quiero extender esto más allá de lo que una parábola debe permitir. Alguno quizás pudiera entender que esto es la disposición a servirle al Señor que le ha salvado. Pero veamos bien el contraste que estamos teniendo con estos dos hijos, los cuales no tenían una visión apropiada de ese padre amoroso que realmente tenían. Y él, aunque está reconociendo, voy a volver a mi padre, lo que está quedando en su mente es, voy a ir a él para servirle como a uno de esos jornaleros que reciben su pago. Que meditemos entonces en esto, hermanos, que hemos visto este día. Como les digo, seguiremos analizando más acerca de estas sutilezas y de los peligros del legalismo. Pero pensemos bien nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios y entendiendo, como hemos enfatizado, que su ley moral sigue siendo vinculante para nosotros? ¿Estamos separando nosotros la ley de Dios del carácter de Dios? No olvidemos que el Dios que nos ha dado su ley sigue siendo ese mismo Dios, amante, misericordioso, bondadoso para su pueblo. Y Cristo lo reafirma cuando nos dice que su yugo es fácil y que sus mandamientos no son gravosos. Si nos acercamos a la ley pensando que estamos ante un déspota que tiene que ser agradado y que no tolera la más mínima falla, entonces nuestra visión de Dios está siendo distorsionada. Y el problema no está en la ley de Dios, sino en la visión de Dios, aquel que la ha dado. El Señor les bendiga.